bienvenida, gracias por estar aquí. Si usted viene por primera vez y no me conoce, mi nombre es Pablo, soy el pastor de esta iglesia junto con mi esposa Katie. ¿Verdad? Y también siempre tomamos un tiempo, ¿saben? Ustedes sabían que hay mucha gente que nos ve alrededor del área de Chicago, pero también fuera de Chicago. Y siempre me gusta tomar un tiempo para poder darles gracias a aquellas personas que se conectan a través de Facebook, a través de YouTube. Gracias por conectarse desde donde ustedes están. Así es que hoy vamos a hablar acerca del Salmo 66. El Salmo 66 fue escrito por un hombre que se llama David, ¿verdad? El rey David, ¿verdad? ¿Saben quién es David? David, aquel que peleó ¿contra quién? Contra Goliat, ¿verdad? Entonces ese David es el que escribe este salmo y es un salmo increíble. Entonces vamos a estar leyendo desde el versículo 10 al versículo 12. Pero ¿sabes? El propósito de hoy que vamos a estar viendo este mensaje o este parte de David no es solamente para darte una explicación de este pasaje, es ayudarte a que tú hoy puedas entender o que tú ayudarte a poder interpretar lo que tú estás viviendo hoy. Que tú puedas interpretar de una manera diferente tus etapas y tus temporadas, gracias al ejemplo que David nos está dejando en la Biblia. ¿Cuántos de ustedes se han hecho esta pregunta? ¿Por qué me pasa esto a mí? Dios mío, ¿por qué yo? ¿Verdad? Y entonces todos nos hemos hecho esa pregunta en algún punto en nuestra vida. Y hoy David nos va a ayudar a que tú puedas ver que esto es un proceso. Y el propósito por el cual muchas veces Dios nos hace pasar por diferentes etapas, diferentes cosas. Pero mira, hay una verdad que yo quiero que tú hoy puedas entender. No pienses que Dios te está castigando, más bien te está preparando para algo mayor, para algo más grande. Porque siempre que pasamos por una prueba o temporadas difíciles, siempre llegamos a pensar es que Dios me está castigando. Y esa es una manera de interpretar las cosas, pero a través del ejemplo de David quiere darte otra perspectiva de lo que significan los procesos de Dios. Y eso es lo que hoy vamos a estar aprendiendo. Y sabes, mi oración hoy, esta mañana para ti, es que no quiero que hoy tú sigas saliendo, repitiendo, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Sino que hoy tú puedas cambiar tu pregunta y decir, Dios, ¿qué me quieres enseñar a través de este proceso? ¿Qué me quieres enseñar a través de esto que estoy pasando? ¿Sabes por qué? Porque cuando tu perspectiva cambia, cambiará la manera en la que vas a atravesar tu temporada. Y no solamente cambia la manera en la que lo pasas, pero cambia y transforma tu fe. Eso te ayuda a aumentar tu fe. Y entonces vamos a leer Salmo 66, versículo 10 al 12. Y David comienza y dice, nos pusiste a prueba, oh Dios. Nos purificaste como se purifica la plata. Nos atrapaste en tu red y pusiste sobre nuestra espalda la carga de la esclavitud. Luego colocaste un líder sobre nosotros. Pasamos por el fuego y ¿por qué? La inundación. Pero David dice, pero nos llevaste a un lugar de mucha abundancia. David en este versículo se está reconociendo que la pasaron difícil. David está recordando y dice, Señor, de verdad que me hiciste probar. Nos probaste de verdad. Dice, nos pasaste por el fuego, por la inundación, nos pusiste en tu red sobre una esclavitud, pero ahora entiendo que era ¿para qué? Para que nos llevaras a un lugar, a una tierra prometida donde había leche y miel y mucha abundancia. Y por eso le puse por título a mi mensaje, si no te duele, no funciona. En las famosas palabras de inglés que dice no pain, no gain. Si no te duele, no va a funcionar. ¿Sabes por qué? ¿A alguien le ha pasado que usted va al gimnasio o hace ejercicio después de muchos años de no hacer ejercicio? Yo me recuerdo que cuando nosotros comenzamos a hacer ejercicio después de mucho tiempo, uno comienza con mucha energía. Hace todos los ejercicios, se sube a la caminadora y dice, no, como que voy a empezar a correr un poquito más.
corres un poco más, te vas a las pesas, empiezas a hacer todo y terminas con mucha energía. Pero ¿qué pasa al siguiente día? Al siguiente día ya no te puedes parar ni de la cama. Todo te duele y uno empieza a pensar, no, esto no es bueno, esto no puede estar pasando y eso no se siente como algo bueno. Y sabes, cuando algo así nos pasa en nuestra vida, es normal el que tú cuando te duela algo empieces a cuestionar. Empezamos a cuestionar si realmente vale la pena ir al gimnasio o no ir al gimnasio si va a doler así. Porque cuando algo que nosotros no entendemos, empezamos a dudar si nos va a servir o no nos va a servir. Cuando el proceso es incómodo en tu vida, empiezas a pensar que algo está completamente mal. Pero ¿sabes qué? El que te duela es importante, porque si no te duele, el músculo no está creciendo. Entonces es importante que te tiene que doler después de que haces ejercicio, porque eso te está diciendo, es bueno, porque quiere decir que el músculo está trabajando, que está creciendo. Y eso es lo que David te está enseñando hoy a través de este versículo que David nos está diciendo. Él está diciendo, ¿sabes qué? Dolió, fue difícil, fue un proceso complicado, pero hay luz al final del túnel. Había algo, un propósito detrás de lo que Dios estaba haciendo. ¿Sabes por qué? Porque el Salmo 66 no está escrito desde una comodidad, sino que David está hablando después de un proceso difícil, complicado en su vida. Por eso David reconocía y decía, Señor, ¿qué prueba nos pusiste, Dios mío? Porque él estaba reconociendo que lo que pasaron fue fuerte y difícil, ¿verdad? Que fue un proceso complicado, pero me gusta lo que termina porque dice, aunque pasamos por el fuego y la inundación, nos llevaste a un lugar de mucha bendición. Y sabes, eso quiere decir que mientras él estaba mirando atrás, estaba reconociendo algo poderoso. Dios nos pasa por momentos difíciles, pero todo tenía un propósito. Sabes, pasaron por complicaciones, dificultades, pero había un propósito, había un lugar donde Dios los quería llevar, a un lugar de abundancia, pero tenía que pasar algo de complicación. Y entonces el salmista dice, no solo nos probaste, pero nos refinaste como se refina la plata. Y sabes, cuando alguien refina la plata no es un proceso muy sencillo, es una aflicción realmente grande. De hecho, si nosotros leemos, dice, nos probaste, nos hiciste caer en la red, pusiste sobre nosotros una carga pesada. Esto está describiendo que va a haber momentos que tú no vas a tener el control. Y esto está enseñándonos que es importante el que tú y yo podamos confiar plenamente en que Dios tiene un propósito. Y sabes, muchos teólogos están diciendo que este salmo fue escrito después de tal vez la esclavitud del pueblo de Israel con los egipcios. Están hablando de un momento de opresión por los enemigos, o una opresión donde Dios empieza a permitir una dificultad para corregir y formar al pueblo de Dios. Pero esto es lo importante. Dios no estaba ausente en el proceso, Dios estaba dirigiéndolo. Y eso es lo que David quiere que tú y yo entendamos. Pero mira, la pregunta del millón, ¿por qué Dios refina la plata? ¿Por qué Malaquías dice que Dios nos refleja como la plata hasta que nos parezcamos más como Él? Y sabes, en la cultura de aquel tiempo, el refinamiento tenía un propósito importante en nuestra vida. No era para refinar, para castigar el metal. ¿Era para qué? Para remover lo que no pertenecía en la plata. Porque cuando la plata salía de las minas, salía contaminada con la tierra, salía contaminada con muchos metales y había mucha impureza en el metal. Y si se quedaba así impura, no servía para su propósito. De nada servía que estuviera así. Y entonces, ¿qué tenía que hacer? La tenían que meter a un horno de fuego ardiendo. Y el calor es realmente tan intenso que todo lo que no sirve se empieza a salir a la superficie para que haya una purificación de la plata. Y sabes, hay algo impresionante de esto.
Las impurezas tenían que subir y el refinador las tenía que quitar. Pero el propósito de esto no era destruir la plata, no era maltratar la plata, era purificarla para que reflejara algo mejor, para que no perdiera su pureza. Y la metían al fuego, no para destruirla, sino para separar lo valioso de lo que no servía. Y sabes, esto es exactamente lo que Dios muchas veces hace contigo y conmigo. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe el potencial que tú tienes, sabe que tú tienes un propósito, pero también sabe que tú y yo a veces nos contaminamos con las cosas del mundo. Y cuando tú te contaminas con las cosas del mundo, ¿qué tiene que hacer Dios? Te tiene que meter al horno. Te tiene que meter al horno. ¿Para qué? Para que empiece a refinarte, para que empiece a quitarte las impurezas de tu vida, todas aquellas cosas que están evitando que tengas una relación con Él. No lo está haciendo para dañarte, sino para que tú puedas ser libre, para que tú puedas quitarte todo aquello que te está estorbando. Por eso Dios, y David dice, Dios los va a purificar. Dios los va a meter al horno. Y cuando Dios empieza a refinar, empieza a tener que quitar las cosas. Y por eso es que a veces Dios te quita ciertas relaciones en tu vida. Aquel novio que tú le estás llore y llore, ¿por qué se fue? ¿Por qué Dios me lo quitó? Dios te está refinando. Aquella tóxica que a lo mejor Dios te está quitando de tu vida. Dios te está diciendo, te estoy refinando. Te estoy quitando lo que no sirve. Está saliendo a la superficie. Dios te empieza a cambiar tu actitud. Te refine tu actitud. Te empieza a refinar hábitos que tú tienes en tu vida. Te empieza a cambiar mentalidad, pensamientos. Y hay momentos inclusive donde Dios te va a quitar hasta cosas buenas de tu vida. ¿Y sabes por qué Dios te quita cosas buenas? Porque hay cosas que Dios permite por un tiempo, pero llega un momento donde las tiene que quitar porque ya cumplieron su propósito. Hay ciertas cosas que Dios tiene que quitar, aunque para ti son buenas, pero Dios dice, es que esto ya pasó. Necesitas algo nuevo. Y esto me recuerda como el de la viña cuando tiene que cortar las raíces, corta el fruto. ¿Para qué? Para que pueda salir más fruto. Y a veces Dios tiene que cortar ciertas cosas en tu vida. Entonces, pero, ¿por qué? Porque ha llegado el tiempo del propósito. Y sabes, no todo lo que Dios quita es malo, pero a veces simplemente ya no es necesario que lo tengas. Y eso es importante poderlo entender. Y sabes, cuando estamos en este proceso de estar en el horno del proceso de ser refinado, aquí está el problema en nuestra vida, porque cuando tú estás en el fuego, eso duele. Cuando tú estás en el fuego, no sientes amor, sino que sientes abandono. Cuando tú estás en medio de la refinación, no se siente como que hay un propósito, más bien se siente como que hay una confusión en tu vida. Y sabes, aunque estas cosas duelen, yo quiero que tú hoy sepas una verdad. Dios nunca quita algo para dejarte vacío, la quita para hacer espacio para algo mucho mejor para tu vida. Entonces, Dios no quita solamente por quitar. Hay un propósito detrás de cada situación. Las pruebas, los problemas y el fuego, tienes que saber que no siempre son malos. ¿Sabes por qué? Porque el mismo fuego que pasas trae purificación. Porque el mismo proceso difícil que duele trae transformación para tu vida hoy. Y esto es importante de entender. Cuando tú tienes una perspectiva distinta de lo que son las cosas, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de la fe. ¿Sabes? Y eso es lo que mucha gente, por ejemplo, en psicología hacen mucho esto. Te enseñan a que tú veas un punto distinto, una forma diferente. ¿Para qué? Para que tú puedas ver que hay procesos que son necesarios que pasen en tu vida.
Hay procesos que tienen que pasar, dolerán, pero hay un propósito detrás de cada situación. Y sabes, yo me puse a pensar y dije, bueno, ¿qué quiere David enseñarme? ¿Qué quiere David inspirarme con estos versículos? Y sabes, yo creo de verdad en lo que dice Romanos 8:28. Y dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos. Dios tiene que hacer que todas las cosas cooperen. ¿Para qué? Para el bien de quienes aman a Dios. Entonces Dios tiene que empezar a mover cosas, tiene que empezar a hacer cosas para que tú puedas tener algo diferente en tu vida. Y yo soy un fiel creidor de que Romanos me enseña que deja ver que Dios siempre tiene algo mejor para ti y para mí. Eso es lo que Romanos te está enseñando hoy. Pero muchas veces, a veces tú y yo no lo podemos ver de esa perspectiva. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en lo que perdimos. A veces te enfocas más en lo que duele. A veces te enfocas más en el proceso que no estás entendiendo. Pero imagínate cómo cambiaría tu vida si en lugar de decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? Hoy tú comienzas a decir, Señor, ¿qué puedo aprender de esto hoy? ¿Qué me estás mostrando? ¿Qué quieres que yo entienda? Porque el momento en que cambie tu pregunta, tu fe empezará a crecer también. Tu dependencia en Dios empezará a crecer. Ya no empezarás a seguir dependiendo de tu sabiduría, de tus fuerzas, sino que ahora entiendes que hay alguien que tiene un poder supremo, que tiene una sabiduría suprema en el cual sabe por dónde te está llevando. Todas las cosas son para nuestro bien. Y sabes, yo quiero que hoy tú puedas saber esto. El proceso no es fácil cuando estamos en el proceso. Pero este proceso es la preparación para lo que viene para ti en el futuro. Ese fuego, tienes que entender que no es tu destino, no siempre estarás en el fuego. Es solo una etapa, es solo una temporada que tú tienes que pasar para ser refinado. El dolor no es tu identidad, el dolor no está diciendo quién eres tú, sino que es una herramienta en las manos de Dios para hacer algo nuevo, diferente en tu vida. Y mira, y aunque tal vez hoy tú no lo entiendes completamente, yo quiero que sepas que Dios sí sabe lo que está haciendo contigo. Pero tenemos que cambiar la perspectiva, tenemos que cambiar la forma en la que estamos viendo las cosas. ¿Sabes por qué? Porque Él puede ver lo que tú y yo no podemos ver. ¿Sabes por qué? Porque Él está formando lo que tú y yo muchas veces todavía no entendemos el por qué. Él está preparando lo que aún tú no has visto. Pero Él lo está preparando para ti. Él está preparando todo. Y esto me hace pensar como cuando mi esposa cocina, ella agarra un ingrediente, lo empieza a picar y dice, bueno, ¿y la cebolla para qué? Y entonces, bueno, y agarra el cilantro y lo empieza a picar y el cilantro ¿para qué? Pero ¿sabes qué? Cuando une todos los ingredientes, sale la comida completa. Y eso es lo que Dios hace. A veces está picando y tú dices, bueno, ¿y eso, Señor, para qué? No lo veo, no lo entiendo. Y Dios te dice, no lo tienes que entender. Solamente pon tu fe y tu esperanza en mí. Y cuando Dios termina de hacer todo, sale una maravilla. Y entonces uno dice, ahora entiendo por qué Dios me quitó a la tóxica. Ahora entiendo por qué Dios me quitó ese tóxico. Ahora entiendo por todo lo que estoy pasando. ¿Sabes por qué? Porque todas las cosas trabajan para nuestro bien. Pero yo quiero que tú recuerdes las palabras hoy de David. Pasamos por el fuego y por la inundación, pero nos llevaste a un lugar de mucha abundancia. Hay un propósito detrás de todo. Y yo quiero que tú te imagines después de ser refinado por Dios. Imagínate cómo será tu vida.
la nueva versión tuya. Serás más fuerte en tu fe, serás una persona más madura, serás una persona más libre, te enfocarás más en las cosas de Dios que en las cosas de este mundo y cada vez más te parecerás más a Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que la refinación es importante y es buena? Tienes que creer que ese es el proceso que Dios está haciendo. Entonces, yo te animo hoy a que tú no te rindas en medio de tu proceso hoy. Porque yo sé que hay muchas personas que hoy a lo mejor están en medio de una dificultad, en medio de un proceso difícil, complicado. Y sabes, con esto quiero animarte a que te pongas de pie junto conmigo. Si tú hoy estás pasando por un proceso, quiero que no hay mejor cosa que ser honesto contigo mismo. Yo siempre he dicho, tú puedes engañarme a mí, puedes engañar a alguien más, pero a Dios no lo puedes engañar. Entonces es importante para que haya un cambio, necesita haber honestidad en tu vida. Porque el cambio no es para mí, el cambio es para ti. Entonces, no debes de mentirte a ti mismo, sino que sea honesto con Dios hoy si estás pasando por el proceso. Porque yo sé que hay personas aquí que están pasando en medio de un proceso en el cual te sientes en el fuego, en el cual te sientes en la inundación, como lo describía David. Y sabes, si somos sinceros, yo sé que no es fácil el momento en el que tú estás hoy. Porque hay cosas que a veces no entendemos. Hay cosas que a veces van a doler. Hay cosas que Dios está permitiendo aún cuando tú y yo no sabemos por qué están pasando en nuestra vida. Y mira, tal vez no lo dices en voz alta, pero lo sientes en tu corazón. Sientes el golpe en tu corazón, sientes el dolor en tu corazón y estás diciendo en tu mente, Dios, ¿por qué permites que me pase esto a mí? Y esa es una respuesta válida, eso es válido el poder sentirte así, pero hoy Dios te está mostrando algo diferente para tu vida. Dios te está mostrando que aún en tu proceso no te dejó, no te está dejando, que aún en tu proceso no te ha abandonado, que aún en tu proceso no se ha olvidado de ti, porque así como estuvo con el pueblo de Israel, así estará contigo, llevándote hasta que tú llegues a tu proceso. Pero tienes que confiar que Él está trabajando en tu vida. Tienes que entender que Él está trabajando en todo tiempo en ti. Así que mira, hoy, más que pedirle a Dios que te quite el proceso, porque los procesos son inevitables. Siempre llegan las malas temporadas. Pero el problema no son las malas temporadas. El problema es si tú no estás preparado para las malas temporadas. Así que hoy no le pidas a Dios que te quite del proceso, sino que más bien dile, Señor, en medio de mi proceso te suelto mi control. En medio de mi proceso voy a dejar de resistir y voy a darte el control a ti completamente. En medio de mi proceso, aunque no lo entiendo por qué pasa esto, es tiempo de confiar en ti. Y sabes, si tú hoy me dices, pastor, ese soy yo estoy en un proceso, pero necesito empezar a cambiar mi perspectiva, necesito dejarle todo a Dios, necesito entender que Dios no me ha abandonado. ¿Sabes qué? Nosotros vamos a abrir el altar para que tú puedas pasar, porque aquí queremos orar junto contigo. Y sabes, aquí mis hermanos, los intercesores, están listos para orar junto contigo en este momento complicado de tu vida. Tú no tienes que pasar esto por ti solo. Aquí hay personas que van a estar ayudándote a través de la oración. Y mira, tú puedes ir pasando aquí, pero yo también quiero hablarte a ti si has venido por primera vez. A lo mejor nunca habías escuchado hablar de Jesús. Sabes, Jesús también pasó un proceso difícil en su vida. Y eso se llamó la cruz.
Y la cruz no fue un castigo para él, la cruz fue para traer salvación para nosotros. Pero Jesús pasó por un proceso del fuego, pasó por un proceso complicado. Y sabes, hoy tú puedes recibir esa nueva vida que Jesús tomó. Hoy tú puedes comenzar de nuevo. Y sabes, si hoy tú quieres aceptar a Jesús en tu vida como tu Rey, como tu Salvador, hoy tú tienes la oportunidad de hacerlo, de tener un comienzo nuevo, de decir: estoy en medio del proceso, pero ahora entiendo que hay alguien que está llevándome a través de mi proceso. Y mira, yo te animo a que si tú estás en tu silla, cierra tus ojos ahí donde estás. Si tú hoy dices: yo quiero aceptar a Jesús en mi vida como mi Salvador, yo quiero que pongas tu mano derecha en tu corazón. Y yo quiero que tú repitas conmigo estas palabras en las cuales yo te voy a guiar a través de una oración para que tú puedas hacerlo. Hoy puedes decirle: Señor Jesús, te entrego mi vida. Señor Jesús, perdona mis pecados, hazme una nueva criatura, me arrepiento desde los pecados de mi juventud hasta el momento de hoy. Hoy entiendo que has muerto por mí para traer vida eterna para mi vida. Y hoy la acepto y te pido que me escribas en el libro de la vida. Hazme de nuevo. Hoy reconozco que Jesús murió, pero resucitó al tercer día. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén.